Vamos a tener ingresos de dólares diciembre, enero, febrero por el trigo, por la cosecha fina. De la gruesa, que es esta que venimos administrando ahora, que recién vamos a volver a tener cosecha en abril del año que viene, bueno, se va a administrar normalmente agosto y septiembre. Son meses de muy pocas ventas. Octubre, todo el mundo va a esperar el resultado electoral, con lo cual lo vamos a pasar. Noviembre se va a reactivar, noviembre, diciembre, enero, y se va a acoplar con esos 5.000 o 6.000 millones de dólares que esperamos que ingresen de la cosecha fina, que entrarán entre diciembre, enero y febrero. O sea que tenemos que pasar por unos 90 días de escasez. Andrés, tu frase que dijiste acá en este espacio hace un tiempo, que quedó ahí en los títulos de los diarios y demás, queremos saber si sigue vigente, ¿no? Con la baja de retenciones que básicamente volvieron a la alícuota que el gobierno había establecido para esa ventana que terminó el 30 de junio, duró 20 días este regreso a la alícuota anterior y ahora estamos de manera definitiva con la alícuota vigente hasta el 30 de junio, pero como te digo, de manera definitiva. Vos habías dicho que nos íbamos a quedar secos de dólares hasta noviembre, al menos lo que respecta al sector agropecuario. ¿Sostenés eso o algo cambió? No, seguimos sosteniendo lo mismo, porque más allá de lo que haga el mercado, las cantidades son finitas. O sea, vos tenés cosechadas cantidades de 50 millones de toneladas y eso es finito. Si vendiste anticipadamente una cantidad, no la tenés luego. Y bueno, lo que vimos es que los dólares entraron en julio y vamos a tener agosto y septiembre, que son 2 meses de muy poca liquidación y muy poca venta, normal, por debajo de lo normal, y el resto de los meses, más allá que esto va a motivar a que se reactive, para que ustedes tengan una idea, durante la semana pasada las operaciones diarias fueron cero. ¿Por qué? Porque está la incertidumbre del anuncio. Pero mientras tanto, de 300.000 toneladas diarias de operación, bajamos a 50.000, a 30.000, a 20.000, a 10.000 y luego a cero. Entonces, esto va a motivar a que volvamos a una operación que para el mes va a estar cerca de lo normal, unas 20.000, 30.000 toneladas de operaciones diarias. Es posible, pero vamos a estar lejos de esos famosos 2.500 millones de dólares que mide Amilcar, que es el promedio. No van a esos 2.500 millones de dólares al mes, no van a estar seguramente hasta noviembre o post elecciones. O sea que, digamos, el agro vendió todo el producto que había y no quedó nada, por más que ahora haya un mejor precio, producto de la baja de retenciones, no es que se guardaron ahí algo por las dudas o algo que puede, o a una oportunidad que pueda surgir por un mejor margen, o sea, no quedó stock. Mira, a ver, ¿qué tuvimos? Tuvimos la suba del precio en pesos, porque subió el tipo de cambio, ¿sí? Con lo cual, con la suba del precio en pesos te debería motivar a vender. Que además que subió el precio, las ventas cayeron. O sea que vos tenés ahí el precio, que es la línea, y fíjate lo abrupto de las ventas diarias. Se cayeron. Por más que el precio en pesos, el último aumento es porque tenés la diferencia de los derechos de exportación nuevos, ¿no? Pasaste de 3.30, 3.25, 3.30 a 3.60, ¿no? Por eso sube recto, que es el día de ayer. Pero fíjense cómo la liquidación diaria, la venta diaria y de todo lo que es esto de producto con precio, se desmoronó. Por más que vos tenés el driver de más ingreso en pesos. Eso es por lo que yo les digo, la cantidad no está y ya cuando vendí lo suficiente, espero porque tengo que ver cuándo voy a necesitar vender. No es cuando necesite el gobierno que entre los dólares, sino cuando yo necesite pagar insumos, ver la campaña y demás. Lo que sí, esta medida, que va en el sentido correcto, asegura más producción para el año que viene, porque el productor va a invertir en más tecnología, y lo que hacía la medida anterior, que era hipotecar los ingresos fiscales futuros, esto asegura un ingreso fiscal mayor para el año que viene. O sea que es una medida de corto plazo que afecta el mediano plazo. Y eso es lo que entendemos que el presidente entendió en la reunión del 15 de julio con la mesa de enlace. Andrés, o sea, vos decís, está influyendo sobre la decisión de mediano plazo. Mediano plazo, lo más corto posible es la próxima cosecha. ¿Y cuándo sería que el campo necesita quizás liquidar en octubre para la próxima cosecha? ¿Cuándo se hace eso, ese paso para la próxima campaña? Por eso también fue parte del diálogo con el presidente ese día
en la rural de Palermo el 15 de julio, de que los tiempos de decisión no tienen que ver con que sea mediados de año, es que se siembra en septiembre, octubre, noviembre y diciembre los cultivos de gruesa, y entonces, bueno, ahí es que si vos le das la señal al productor hoy, el productor ya prevé. Lo otro que entendió el presidente en esa reunión fue que no podían ser temporarias las medidas, porque si no tiene largo plazo, la especulación es muy, muy grande y la incertidumbre también, entonces nadie no se moviliza hacia un aumento de producción. O sea que va en el sentido correcto la decisión, porque va a tener más producción el año que viene y va a tener más recaudación el año que viene. Ahora, si vamos a los dólares, que son los que les preocupan a ustedes, vamos a tener ingresos de dólares diciembre, enero, febrero por el trigo, por la cosecha fina. De la gruesa, que es esta que venimos administrando ahora, que recién vamos a volver a tener cosecha en abril del año que viene, bueno, se va a administrar normalmente agosto y septiembre, son meses de muy, muy pocas ventas. Octubre todo el mundo va a esperar el resultado electoral, con lo cual lo vamos a pasar. Noviembre se va a reactivar, noviembre, diciembre, enero, y se va a acoplar con esos 5.000 o 6.000 millones de dólares que esperamos que ingresen de la cosecha fina, que entrarán entre diciembre, enero y febrero. O sea que tenemos que pasar por lo menos 90 días de escasez. Y en cuanto a los márgenes, o sea, esta medida, los márgenes, ¿cómo quedan? Porque los precios internacionales también, si vamos a ese punto, no están tan, o sea, tienen precios que son bajos históricamente, ¿no? Por ejemplo, para la soja. Bueno, tenemos a Amílcar dos señales. La primera es, precio modificarse la suba, muy difícil, porque Brasil viene rompiendo récord de producción y Estados Unidos va a tener una producción alta porque estamos en el mercado climático ahora, con lo cual va a haber abundancia de producto internacional, que estando en medio de una guerra diversa, debería subir el precio porque tenemos otra tensión y no pasa porque las cantidades sobre los stocks están muy elevadas. Tenés grandes stocks guardados y eso hace que los precios no van a mejorar. Ni esta campaña ni la que viene y probablemente varias campañas más si es que Brasil no cede espacio y sigue produciendo cada vez más. O sea que el negocio agrícola o el principal ingreso de Argentina, que sean los granos, va a estar deteriorado por esta ambición de Brasil de quitar el mercado del Golfo de maíz a Estados Unidos y de ser el líder global de soja, que ya lo es. O sea que esto que está haciendo Brasil limita el precio de los próximos años, no solo de este año, sino de los próximos años. Así que no hay grandes expectativas en base al precio que mejore, porque tenés, como te digo, una crisis mundial en guerra y el precio no sube. Claramente las cantidades son exageradas. Pero bueno, yendo a lo que va a pasar, que es la oferta de dólares, sigo manteniendo que va a ser escasa los próximos 90 días. Después se va a normalizar a los términos normales hasta diciembre, que entre el trigo, y ahí va a estar más holgada la oferta de dólares. Por lo tanto, después también no sé muy bien si al gobierno le conviene que el dólar vaya al techo de la banda o no, para que haya encarecimiento del transaccional del dólar, ¿no? Que haya menos demanda. Pero bueno, habrá que ver qué están pensando ellos. Ok. Y con respecto al sector, te paso ahora, no sé si tenés alguna otra, Martín, de este tema, al tema, pues estamos mirando también el tema precio. No te contesté lo de los márgenes. Con esto le devolvieron al productor de soja alrededor de $80 por hectárea, con lo cual más regiones entraron con un margen cero o margen positivo, con lo cual la previsión es que vamos a tener más maíz y más sorgo, menos soja, eso ya estaba, no va a cambiar, pero algunos lugares que estaban pensando en sembrar menos o no sembrar, hoy van a sembrar, por eso te aseguraba al principio que esto lleva a aumentar la producción del año que viene. Más o menos estimando cuánto sería, la producción, bueno, es muy difícil saberlo, pero el clima nos viene acompañando. El clima nos viene acompañando, estamos teniendo lluvias en invierno que no son habituales, estamos recuperando los perfiles en muchas regiones, o sea, yo te diría que vamos a estar por encima de la producción de este año. O sea, que el año que viene va a haber más dólares del agro por una cuestión de cantidad, de volumen, y va a tener un ingreso adicional de dólares del trigo que va a tener una campaña excepcional. O sea que vas a tener más dólares
en todo O sea, el 2026. trigo va a venir mucho mejor que las campañas anteriores. Tenés más superficie sembrada, casi 7 millones contra 6 millones 300, 7 millones 100, 7 millones 200, y el clima viene acompañando. Hay algunos lugares que hay lluvia en exceso, pero vamos a tener rendimientos muy altos. O sea que la cantidad te va a dar y el precio está bajo, pero normal. O sea que vas a tener esos dólares del agro de trigo, esos van a estar diciembre, enero, febrero. Ok. No, yo te quería pasar un poco más para el tema de carne, que quizás lo estuvimos tratando. Creo que en febrero, marzo fue el último subidón, pero está muy estable, ¿no? El tema carne, porque estamos mirando un poco cómo vienen los números de inflación y demás, y sabemos que prácticamente 10% del índice es todo lo que tiene con lo cárnico. ¿Cómo viene ese mercado? Bueno, mucha gente se enoja cuando yo digo esto. Lo hacemos enojar, lo digo, no lo digo, lo digo. La carne en el consumo interno se basa en el salario. No puede haber grandes aumentos de precios si no tenés una recomposición fuerte del salario, porque el salario pone el límite, el precio de la carne va de la mano del salario. Por ahí se desacopla, por ahí no, por ahí se atrasa y después tiene saltos, pero como ahora la inflación va para abajo o se va reduciendo, no está atrasado, pero le cuesta recomponer ese atraso, por lo tanto no vemos aumento de precio de la carne, por lo menos hasta después de las elecciones vamos a estar con esta tranquilidad. Hubo una mejora ahora para una sola categoría o para las dos categorías que son las de exportación, que es la vaca china y el novillo de exportación, pero más novillo de exportación significa más asado barato en los supermercados. O sea que entran más divisas porque se mejoraron los precios internacionales y vamos a tener, y ahora tiene un tipo de cambio más competitivo el exportador de carne que antes estaba sufriendo con eso, o decía que sufría con eso. Así que lo que no va por un lado va por el otro. O sea, en la medida que exportemos más novillos, vamos a tener más asado, más vacío, más matambre a precios baratos en el mostrador de todos los supermercados. Así que es un ganar-ganar. Siempre se mezcló todo esto, pero en realidad vos no exportás la media red entera. Exportar cortes. Y esos cortes se integran entre el mercado interno y el mercado externo. Ok. O sea, ves estabilidad. Andrés, Entonces, sí. te llevo un poco para el evento del sábado, ¿no? En la sociedad rural. Después fue el presidente Nicolás Pino a un programa de radio con el presidente Milei, donde tuvo fuertes declaraciones y demás, y se ve, bueno, bastante acompañamiento mutuo, ¿no? De la sociedad rural al gobierno y, bueno, también algunas declaraciones políticas que hizo el presidente de la sociedad rural ahí en el acto del sábado. En función de que se acercan las elecciones, ¿vos creés que, además de la cuestión de la dinámica del tipo de cambio, que evidentemente el gobierno busca tratar de mejorar la expectativa en el mercado para el dólar en los próximos 3 meses de cara a las elecciones, esta baja de retenciones, que algunos lo pueden interpretar como desprolijo porque dijeron que no lo iban a hacer, después se lo hicieron, etcétera. ¿Vos creés que puede mejorar la imagen del gobierno en los sectores rurales? O sea, ¿está bien tomado o predomina la mirada de la desorganización o por ahí una cuestión medio errática de decir que no iban a bajar y al final sí bajaron? O sea, ¿crees que esto favorece al gobierno frente al sector rural? En principio te diría que todos los comentarios, salvo algunos pocos, son positivos. O sea que el resultado de descomprimir una situación económica para el productor, mejorándole su ingreso, es positivo en general. Siempre tenés a aquellos que tienen algún partidismo o alguna posición política que dicen nos devolvió lo que nos quitó. Bueno, sí, siempre hay alguna crítica. Pero bueno, el presidente, por suerte, en ese día que decís vos, Martín, lo dejó muy claro. Los derechos de exportación hoy son el 0,6% del PBI. Con lo cual, si el gasto de funcionamiento del Estado es el 2,3 o el 2,4, si vos sacás un poco de los cafés que se toman en la oficina, apagás la luz de la oficina antes y tenés menos choferes, capaz te alcanza para sacar los derechos de exportación completos sin afectar a jubilados, rutas, al Garrahan o a las universidades. Hoy derecho de exportación a la recaudación es el impuesto que menos impacta sobre el PBI. O sea que se podrían quitar todas
y eso redundaría en más recaudación. O sea, porque aumentaría la producción, aumentaría la inversión, quedaría más en el interior. Claro que sí, no es direccionada. ¿Qué es direccionada? Los derechos de exportación no se coparticipan. ¿Sí? Y tenemos muchos estudios de economistas reconocidos que dicen que por cada dólar de derecho de exportación, cuando vos saques a cero, el Estado va a recaudar 0,67 centavos de dólar. Y el resto es lo que va a ceder, 33 centavos de dólar, que eso no lo va a recuperar más. Pero sí lo recuperan en impuestos coparticipables. Entonces lo comparte con gobernadores e intendentes. Y eso es lo que los gobiernos hasta ahora no han querido hacer, quedarse sin esa caja de recaudación directa. Bueno, clarísimo. Amílcar, ¿vos tenés alguna pregunta más, como para hacer la última? No, y vos me hablaste de la carne, quizás otras carnes de pollo y cerdo, ¿cómo viene? Bueno, Sí. quizás. Bueno, hoy tenés el pollo que se ha recompuesto de precio, ha subido, y está casi paridad con el cerdo, y un cerdo que está muy barato y que está siendo elegido. En la era, cuando nosotros hacemos el análisis del consumo, viste que discutimos el consumo por habitante, por año, que la historia, no sé qué, bueno, tuvimos un momento el mes pasado, donde la carne de pollo fue la más consumida, pero es más consumida que el último periodo de Alberto Fernández, y la carne de vacuna hoy es más consumida que en el último periodo de Alberto Fernández. A partir de mediados del 2024 hacia hoy, los consumos de todas las carnes vienen creciendo, a pesar de que si vos hablas con los carniceros y demás, te va a decir que es difícil vender. Sí, pero las cantidades físicas son más, aunque sea difícil de vender. Y eso está pasando. O sea, no todos los argentinos la pueden comprar la carne vacuna, están yéndose más al pollo, otros más al cerdo, y están eligiendo qué comprar, pero las cantidades totales por mes son mayores comparados 6 meses de Javier Milei contra los últimos 6 meses de Alberto Fernández.